El plan de Dios para el hombre, lección 9. El regreso prometido de Cristo. Los discípulos de Jesús con confianza creían que su maestro era el Mesías prometido y que él había venido al mundo en cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento acerca del establecimiento de un gobierno poderoso que expandiría su esfera de influencia en todas partes de la tierra habitada. Vamos a ver algunos textos, por ejemplo Isaías capítulo 9 versos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Otro texto es el Salmo 72, 8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 1, verso 41 y 42. Este llamó primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Por esta razón ellos estaban enormemente decepcionados cuando Jesús fue detenido y cruelmente ejecutado. Ellos no se daban cuenta de que en aquel tiempo, de que Jesús dio su carne a favor de la vida del mundo. Vamos a abrir la Biblia en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No fue hasta más tarde, por la influencia iluminadora del Espíritu Santo, que los apóstoles y otros discípulos de la iglesia primitiva aprendieron que sus enseñanzas por el reino que se centraba en Jesús serían realizadas solo a consecuencia de su regreso a la tierra, en lo que con el tiempo se conocería como su segundo advenimiento. Sin embargo, aún antes de su muerte, Jesús dijo a sus discípulos que se iba, que volvería y que estaría entonces con él de nuevo. Vamos a abrir la Biblia en Juan, capítulo 14, verso 3. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora vamos a Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Después de la resurrección de Jesús, cuando Él apareció a sus discípulos por última vez, antes de regresar al cielo, ellos estaban muy preocupados en cuanto a su esperanza por el reino. Sin embargo, Jesús les dio una comisión para ser sus testigos, y cuando Él los dejó, dos ángeles aparecieron y le aseguraron que Jesús volvería. Vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 1, versos 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fueron alzados y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. En un sermón que Pedro predicó poco después del Pentecostés, él habló del regreso de Cristo y vinculó el acontecimiento con lo que él describió como los tiempos de la restauración de todas las cosas. Vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 3, versos 21 y 22. Y él envía a Jesucristo, que fue
antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. La esperanza del regreso de Cristo para establecer su reino, recompensar a sus seguidores, era muy real para los miembros de la iglesia primitiva. Era una fuente de consuelo y de fuerza espiritual para ellos a medida que procuraban dar testimonio acerca de Jesús al mundo hostil. Veamos lo que dice Tito capítulo 2, verso 13. Aguardando la esperanza, buenaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a abrir la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los hermanos de la iglesia primitiva no entendían que el regreso de Cristo estaba todavía muchos siglos en el futuro. La expectativa general de aquel tiempo consistía en que Él volvería muy pronto. Muchas de las promesas dieron lugar a este punto de vista, ya que no tenían en cuenta de que las promesas estaban basadas sobre el punto de vista divino del tiempo. Vamos a ver lo que dice el Salmo 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ahora vamos a 2 de Pedro 3, 8 y 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ahora vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 3, 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ahora vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Estos hermanos estaban en la posición difícil de abogar por la causa de un Mesías que había sido ejecutado por sus enemigos. Ellos entendían la razón por la que Él murió, pero el mundo no creyente no lo entendía. La verdad es que proclamaban el hecho de que Jesús había sido levantado de entre los muertos, pero a esto se tenía que añadir que Él había regresado al cielo, que parecía imposible a un mundo no creyente. Fue difícil obtener la aceptación de un mensaje como este, y la fe de los hermanos fue profundamente probada. Por lo tanto, para ellos, el regreso de su Señor fue el centro de todas sus esperanzas y anhelaban el tiempo cuando Él aparecería de nuevo. Vamos a abrir la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 7 y 8. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aún ahora que no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Un objetivo importante del primer advenimiento de Jesús fue para morir como el Redentor para rescatar al mundo de la muerte. Él viene la segunda vez como el libertador para restaurar la vida a la humanidad.